¿Alguna vez te has detenido a considerar la desconcertante realidad de por qué poblaciones enteras aclaman voluntariamente a líderes cuya corrupción no es un secreto, sino una característica casi ostentosa de su mandato? ¿Cómo se reconcilia la exigencia apasionada de justicia con la idolatría casi simultánea hacia figuras que pisotean abiertamente las normativas y la ética más elementales? Este fenómeno trasciende la mera curiosidad política. Se erige como una profunda señal de advertencia psicológica, un espejo que refleja más sobre la condición humana, sobre nuestras propias contradicciones internas, que sobre la catadura moral de los líderes que elegimos o toleramos. Es una danza compleja entre la aspiración a la integridad y la seducción por la transgresión, una paradoja que ha marcado la historia y sigue definiendo nuestro presente de maneras inquietantes. Consideremos el caso de Najib Razak, el ex primer ministro de Malasia, quien se vio envuelto en un escándalo de proporciones monumentales, acusado de la malversación de nada menos que 4.500 millones de dólares pertenecientes al fondo estatal Malaysia Development Berhad. A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas, que detallaban un intrincado esquema de desvío de fondos hacia cuentas personales y proyectos suntuosos, una facción significativa de sus partidarios cerró filas en su defensa. Lo describieron no como un funcionario corrupto, sino como un patriota incomprendido, un líder que, según ellos, había priorizado el desarrollo tangible de la nación y el bienestar de su pueblo por encima de lo que consideraban meras formalidades de rendición de cuentas impuestas por un modelo occidental ajeno a sus realidades. Argumentaban que los proyectos de infraestructura y los programas de asistencia directa eran prueba de su compromiso y que las acusaciones eran meras artimañas políticas o injerencias externas diseñadas para desestabilizar un liderazgo fuerte. Esta narrativa, la del líder eficaz que opera más allá de las minucias legales por un bien mayor, encontró un eco sorprendente. Retrocedamos en el tiempo y crucemos continentes hasta llegar a la Italia de Benito Mussolini. Millones de italianos, en un fervor que hoy puede parecer incomprensible, tomaron las calles no para protestar por la erosión de las libertades, sino para corear el nombre de Il Duce, mientras éste desmantelaba sistemáticamente los principios democráticos y consolidaba un poder autoritario y centralizado. La promesa de orden, de una nación fuerte y respetada en el escenario mundial, de un futuro glorioso que rescataría a Italia de la inestabilidad percibida, fue suficiente para que muchos ignoraran o incluso celebraran la supresión de las disidencias y la glorificación del Estado por encima del individuo. El carisma, la propaganda efectiva y la explotación de las frustraciones nacionales crearon un caldo de cultivo donde la figura del líder fuerte, incluso despiadado, se volvió atractiva. Este patrón de adhesión a líderes moralmente comprometidos no es una anomalía geográfica ni una reliquia de épocas pasadas. Hemos sido testigos de manifestaciones similares de este fenómeno en casi todos los continentes y a lo largo de diferentes periodos históricos. Líderes que no solo no ocultan sus prácticas corruptas, sino que, en algunos casos, las exhiben como una señal de su poder y de su capacidad para operar al margen de las convenciones que rigen al ciudadano común. Son celebrados no a pesar de su corrupción, sino en una torsión aún más extraña, a veces precisamente por la audacia que esta transgresión parece implicar. Esto no es meramente historia antigua o anécdotas lejanas. Es una dinámica activa y perturbadora en el panorama global contemporáneo. Investigadores de instituciones tan prestigiosas como la Universidad de Harvard y la Universidad de Chicago
Al sumergirse en el estudio del comportamiento de los votantes en regiones donde la victoria de políticos con antecedentes penales es una constante, hicieron un descubrimiento que hiela la sangre por su crudeza. Un asombroso 40% de los votantes encuestados admitió haber apoyado conscientemente a candidatos corruptos. La justificación esgrimida para esta elección, aparentemente contradictoria con el interés propio y el bien común, era tan pragmática como cínica. A veces, argumentaban, se necesita a alguien dispuesto a romper las reglas, alguien que no se vea limitado por los escrúpulos que paralizan a otros. Estos líderes, percibidos como fuertes o astutos, consiguen resultados tangibles, obtienen recursos o beneficios para sus comunidades o seguidores, allí donde otros, quizás más honestos pero menos audaces, fracasan. La idea subyacente parece ser que el sistema es intrínsecamente defectuoso o injusto, y solo alguien que conozca sus entresijos y esté dispuesto a manipularlo puede verdaderamente ganar para los suyos. Bienvenidos a Filosofía Codificada. En la exploración de hoy, nos adentraremos en las controvertidas y a menudo perturbadoras ideas del filósofo Friedrich Nietzsche para intentar arrojar luz sobre este complejo fenómeno psicológico. Y es crucial entender que nuestro análisis no se limitará al terreno de la política. Los mismos mecanismos psicológicos subyacentes que permiten la exaltación de líderes corruptos son los que explican una vasta gama de comportamientos humanos, desde la persistencia en relaciones personales tóxicas y destructivas hasta la adhesión ciega y fervorosa a cultos y sectas. Se manifiestan en nuestras recurrentes obsesiones con figuras de la farándula, cuyas vidas a menudo admiramos o envidiamos a pesar de sus transgresiones éticas, y explican también por qué los titanes del mundo empresarial, aquellos que amasan fortunas y poder a través de prácticas a menudo predatorias o moralmente dudosas, con frecuencia parecen operar en una esfera de impunidad, eludiendo las consecuencias que afectarían a individuos de menor influencia. ¿Alguna vez te has sorprendido sintiendo una punzada de admiración, quizás incluso secreta, por alguien a quien sabes que ha cruzado líneas éticas fundamentales? ¿O te has detenido a reflexionar sobre la persistente tendencia de las sociedades, a lo largo de la historia, a elevar repetidamente al poder a líderes con fallas de carácter evidentes y a menudo flagrantes? Permanece con nosotros, porque al final de este análisis, no solo reconocerás estos patrones en las decisiones que tomas y observas a tu alrededor, sino que también comenzarás a comprender las profundas intuiciones que Nietzsche tenía sobre la naturaleza humana, verdades que muchos de nosotros, incluso hoy, somos notablemente reacios a admitir, quizás porque nos confrontan con aspectos incómodos de nuestra propia psique. La justificación de que a veces se necesita a alguien dispuesto a romper las reglas porque consiguen resultados merece una disección más profunda. ¿Qué tipo de resultados se valoran tanto como para eclipsar la importancia de la integridad y la legalidad? A menudo, se trata de beneficios directos y visibles para un grupo específico. Empleos, proyectos de infraestructura, acceso preferencial a recursos o simplemente la sensación de que uno de los nuestros está en el poder y velará por nuestros intereses, incluso si es a expensas de otros o del sistema en general. Esta mentalidad transaccional sugiere una desilusión con los procesos formales y una creencia de que la eficacia, por cualquier medio, es la virtud suprema en un líder. Se valora la capacidad de navegar un sistema percibido como corrupto o ineficiente, y si para ello es necesario ensuciarse las manos, muchos están dispuestos a aceptarlo como un mal menor.
El líder corrupto pero efectivo es visto como un luchador pragmático en un mundo imperfecto, mientras que el político escrupulosamente honesto pero aparentemente ineficaz puede ser despreciado como ingenuo o débil. Aquí es donde las ideas de Nietzsche comienzan a ofrecer una perspectiva radicalmente diferente, una que se aleja de las explicaciones puramente sociológicas o económicas para sumergirse en las profundidades de la psicología humana y la valoración moral. Nietzsche, con su crítica a la moralidad tradicional y su concepto de la voluntad de poder, nos invita a considerar si nuestra atracción por ciertas figuras de liderazgo, incluso aquellas con defectos evidentes, podría estar arraigada en algo más primitivo y fundamental. Nietzsche argumentaba que la voluntad de poder es el impulso fundamental de todos los seres vivos, una lucha interna por crecer, dominar, afirmarse y superar obstáculos. No se trata necesariamente de poder sobre otros en un sentido político burdo, sino de una fuerza vital que busca la expansión y la autosuperación. Desde esta perspectiva, un líder que rompe reglas, que desafía convenciones, que parece imponer su voluntad sobre el sistema y sobre sus adversarios, podría ser percibido, a un nivel casi instintivo, como alguien que encarna una potente manifestación de esta voluntad de poder. Su audacia, su aparente desprecio por las limitaciones que atan a los demás, puede ejercer una fascinación particular, incluso si sus acciones son éticamente reprobables. Es la exhibición de fuerza, de una voluntad indómita, lo que captura la imaginación, resonando con un anhelo latente por la autoafirmación y la trascendencia de las restricciones. Además, Nietzsche distinguió entre lo que llamó moral de señores y moral de esclavos. La moral de señores, según él, surge de la afirmación de los fuertes, los nobles, los individuos creadores que definen sus propios valores. Bueno, es lo que ellos determinan como tal, usualmente asociado con la fuerza, la salud, la riqueza y la capacidad de imponer la propia voluntad. En contraste, la moral de esclavos nace del resentimiento de los débiles hacia los poderosos. Valora la compasión, la humildad, la paciencia y la bondad, virtudes que ayudan a aliviar el sufrimiento de aquellos que no pueden imponerse. Nietzsche era crítico con lo que percibía como el triunfo de la moral de esclavos en la sociedad occidental, argumentando que ésta había llevado a una nivelación y a una negación de los impulsos vitales más fuertes. Podría ser que el apoyo a líderes corruptos pero fuertes sea una manifestación distorsionada de una admiración por lo que se percibe como una moral de señores, un rechazo inconsciente a la moral convencional que condena tales transgresiones, pero que también es vista como restrictiva o hipócrita. El líder que se sale con la suya, que parece estar por encima de la ley, podría ser visto como alguien que opera según sus propias reglas, un rasgo que, aunque peligroso, puede ser interpretado por algunos como una señal de una naturaleza superior o más vital. No es que estos líderes sean ejemplos del Übermensch o superhombre nietzscheano, el ideal de un individuo que crea sus propios valores y supera la moralidad convencional de una manera creativa y afirmativa de la vida, sino que su descaro y su aparente libertad de las restricciones morales comunes pueden ser un eco perverso y seductor de esa idea. Extendamos este análisis nietzscheano más allá de la arena política. Pensemos en las relaciones tóxicas. ¿Por qué alguien permanecería con una pareja que es manipuladora, controladora o incluso abusiva? A menudo, el perpetrador de la toxicidad exhibe una fuerte voluntad, una capacidad para imponer su narrativa
y controlar la dinámica de la relación. La víctima puede, en un nivel profundo y a menudo no reconocido, sentirse atraída o subyugada por esta exhibición de fuerza, incluso mientras sufre sus consecuencias. Puede haber una confusión entre la dominación y la pasión, entre el control y la seguridad. El transgresor de las normas de una relación saludable, el que miente, engaña o manipula, es en efecto un rompedor de reglas, y esta misma cualidad puede ser parte de una atracción inicial o de la dificultad para desvincularse. Los líderes de cultos operan de manera similar. Suelen ser figuras carismáticas que ofrecen una visión del mundo radicalmente diferente, que rompen con las convenciones sociales y prometen a sus seguidores una forma superior de existencia o conocimiento. La devoción que inspiran a menudo requiere que los adeptos suspendan su juicio crítico y acepten las reglas del culto, por extrañas o dañinas que sean. El líder del culto, al desafiar las normas externas y crear un universo moral propio dentro del grupo, ejerce una forma de voluntad de poder que puede ser irresistible para aquellos que se sienten perdidos, alienados o en busca de un propósito trascendente. La transgresión se convierte en una señal de iluminación o de una verdad superior. Nuestra fascinación por las celebridades también encaja en este patrón. Admiramos a actores, músicos o deportistas no solo por su talento, sino a menudo por su estilo de vida extravagante, sus relaciones tumultuosas o sus actos de rebeldía. Cuando una celebridad cruza la línea, ya sea a través de un escándalo público, un comportamiento errático o declaraciones controvertidas, a menudo genera una mezcla de condena y una atención intensificada. Hay una parte de nosotros que quizás vive vicariamente a través de su aparente libertad de las consecuencias que enfrentaríamos nosotros. Saben que han infringido normas éticas, pero su fama y su capacidad para seguir prosperando parecen indicar una forma de poder que desafía las reglas ordinarias. Y luego están los titanes de los negocios, los emprendedores disruptivos que amasan fortunas y construyen imperios, a veces mediante tácticas agresivas, explotación laboral, evasión de regulaciones o daños ambientales. Figuras como estas son a menudo celebradas como visionarios, innovadores y motores del progreso. Se elogia su mentalidad de tiburón, su disposición a hacer lo que sea necesario para tener éxito. La narrativa del éxito a toda costa puede glorificar la transgresión de las normas éticas o legales como una señal de astucia o de una dedicación excepcional. La impunidad con la que a menudo operan, la sensación de que las reglas que se aplican a las pequeñas empresas o a los individuos no se aplican a ellos, refuerza la percepción de que su poder los coloca en una categoría diferente. Admiramos su capacidad para ganar en el juego del capitalismo, incluso si los métodos son cuestionables. Lo que Nietzsche nos obliga a confrontar es la incómoda posibilidad de que haya algo en la naturaleza humana que se siente atraído, incluso a regañadientes, por la manifestación de la voluntad, por la audacia de la transgresión, por la aparente libertad de aquellos que parecen desvincularse de las cadenas de la moralidad convencional. No se trata de que aprobemos la corrupción o el comportamiento destructivo, sino de que una parte de nuestra psique podría reconocer y responder a la cruda exhibición de poder que tales comportamientos a menudo implican. Podría ser una resonancia con un impulso primordial hacia la autoafirmación que en sociedades complejas y reguladas a menudo se ve reprimido o canalizado de formas más sutiles. La renuencia a admitir estas verdades nietzscheanas proviene quizás de nuestro deseo de vernos a nosotros mismos
como seres puramente racionales y morales. Queremos creer que nuestras elecciones, especialmente las políticas, se basan en una evaluación lógica de los hechos y en un compromiso con principios éticos elevados. Reconocer que podríamos estar influenciados por dinámicas de poder más oscuras, por una admiración tácita por la fuerza bruta o la transgresión astuta, es profundamente inquietante. Desafía nuestra autoimagen y nos obliga a cuestionar la pureza de nuestras motivaciones. Al final de esta reflexión, el objetivo no es ofrecer una justificación para la corrupción o la mala conducta, sino fomentar una comprensión más profunda de por qué estos patrones persisten. Al reconocer la posible influencia de estas dinámicas nietzscheanas en nuestra propia toma de decisiones, desde a quien admiramos en la esfera pública hasta cómo navegamos nuestras relaciones personales y profesionales, podemos empezar a desarrollar una mayor autoconciencia. Podemos preguntarnos: ¿estoy valorando la eficacia por encima de la ética? ¿Me siento atraído por la exhibición de poder, incluso cuando es perjudicial? ¿Estoy pasando por alto fallas de carácter evidentes debido al carisma o a la promesa de beneficios? Comprender lo que Nietzsche sabía sobre la naturaleza humana no es un ejercicio académico abstracto. Es una herramienta para navegar un mundo complejo donde la línea entre la admiración por la fortaleza y la tolerancia de la transgresión es a menudo peligrosamente delgada. Es un llamado a examinar no solo a los líderes que elegimos, sino también los criterios internos que guían nuestras elecciones y lealtades. Quizás la advertencia psicológica más importante no sea solo sobre los líderes corruptos, sino sobre la parte de nosotros que, en secreto o abiertamente, podría encontrar su audacia y su desprecio por las reglas extrañamente atractivos, una señal de una vitalidad que anhelamos o tememos en nosotros mismos. La verdadera pregunta que queda es: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a confrontar estas verdades incómodas para tomar decisiones más conscientes y éticas en todos los aspectos de nuestras vidas?